el teléfono de.
Buenas noches, colegas, contadores públicos de Ucayali. En nombre del Consejo Directivo, nuestro decano José Alberto Chocano Figueroa, vamos a dar inicio hoy día miércoles a esta charla, conferencia que venimos haciendo durante la semana por el mes del contador público colegiado, nuestra norma que nos ampara, la 28951. En esta oportunidad tenemos la presencia en forma virtual al doctor CPC César Rivadeneira Fernández, que va a tocar el tema del NIC 701, dictamen de auditoría y asuntos claves de auditoría. Eh, el doctor César es consultor en NIFs desde el año 2011, implementando las NIFs en diferentes. Empresario de nuestro medio, consultor asociado para los NIFs en Montañés, Lee y Asociados, auditor financiero asociado en Montañés, Lee y Asociados. En años anteriores estaba en la Universidad Continental, a la fecha en los cursos, a la fecha en los cursos a distancia, ¿no? Informes de auditoría, control interno, auditorías especiales, seminarios de normas contables, seminario de tesis, docente, Escuela de Posgrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diploma en NIFS, diciembre de 2022, Universidad Tecnológica del Perú, UTP, tiene cursos en NIF, Auditoría Financiera, Control Internacional, Sectores Económicos. Es la hoja de vida del doctor César Rivadeneira, a quien le damos la bienvenida y que darle el pase para que él inicie a su exposición del tema programado. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor decano. Muy buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Muy amable por la invitación. En este mes del contador público también hago extensivo el agradecimiento al director Jorge Roger Ceballos del Colegio de Ucayali por hacerme la invitación. Y estoy listo ya para empezar. El tema que nos convoca el día de hoy está relacionado con los informes de auditoría. Se llama dictamen de auditoría, es el nombre técnico que le llamamos los auditores, en el cual nosotros tenemos ya una forma de presentación desde el año 2021 acá en el Perú y que en años anteriores, ya desde 2018 aproximadamente, se inició en Europa y en otros países la forma de presentación. O sea, cambió lo que es el dictamen tradicional, donde emitíamos una opinión, digamos, un poco fría, y luego pasábamos ya a la nota de los estados financieros, al estado de situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio, estado de flujo efectivo. Este dictamen cambió y es muy importante tener en cuenta porque incorporó una nueva NIA. Teníamos nosotros las NIAs administrativas, las NIAs de evidencia de auditoría, las NIAs de trabajo de auditoría, las NIAs en la cual participábamos con otros auditores como una primera auditoría, las NIAs relacionados con el auditor independiente, o sea, el auditor interno de la empresa. Y se creó esta nueva NIA donde hay un punto clave muy importante que se llama las cuestiones claves de auditoría, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esta NIA ya ha sido implementada y ustedes pueden ver en los distintos informes de la SMB que se ha emitido, van a ver ya esta nueva forma de presentación con lo que se llama cuestiones claves de auditoría. Antes de presentar el PPD, es lo que quiero explicar, el tema de las cuestiones claves de auditoría implica que hay asuntos muy importantes en las empresas que merecen destacarse y van directamente en el cuerpo del dictamen para que los usuarios puedan entender e interpretar cómo se está manejando la información. Entonces, estas cuestiones claves no es que impliquen de que hay una calificación en el dictamen o una observación, porque las observaciones, como ustedes saben, en los diferentes tipos de dictamen de auditoría, tenemos, por ejemplo, un dictamen con abstención de opinión, que es el donde no se opina, que es dentro de la escala de dictámenes, es el menos deseable. Después tenemos un dictamen con negación de opinión, donde el auditor, si bien ha revisado, ha tenido acceso a toda la información, no da una opinión positiva. Y en orden, digamos, descendiente, tenemos el dictamen que es abstención de opinión,
donde algunos principios contables de repente han sido violados o cierta parte del control interno de la empresa no se ha llevado satisfactoriamente y poniendo en peligro la información de ese sector. Entonces, por eso es sálida, dice los estados financieros están bien presentados, salvo este punto. O sea, todo está bien, salvo ese punto. En cambio, como vuelvo a repetir, y vale la pena ilustrar antes de explicar las cuestiones claves de auditoría, los otros dictámenes ya en orden ya para lo que es que no es deseable, es el dictamen negativo, el dictamen con abstención de opinión. Todos esos tipos de dictamen, incluyendo el dictamen limpio, tienen que llevar cuestiones claves de auditoría. Con eso estoy dando a entender que las cuestiones clave de auditoría no tienen que ver nada con el tipo de dictamen, sino es un tema independiente. Entonces, la cuestión es clave de auditoría, como el mismo nombre dice, asuntos, cuestiones, otros le llaman asuntos clave de auditoría. Entonces, asuntos clave de auditoría mencionan puntos que son importantes y que tienen que tener en cuenta los usuarios. Por ejemplo, en una minera nos interesa el plan de cierre de minas. Como sabemos, se da concesión a las empresas para que puedan entrar directamente en lo que se refiere a lo que es la rehabilitación de la unidad minera, en la cual pues se tiene en cuenta lo que es la rehabilitación, o sea, después que ha terminado la concesión, después que se ha sacado el mineral o parte del mineral, ya es la empresa minera ya es cerrada, pero tiene que dejarse igualito como nos fue entregado, porque hay que comprender de que cuando empezamos el trabajo en la unidad minera, porque primero es la exploración, después la explotación, tenemos ya que dinamitar, tenemos que hacer, por ejemplo, ese tajo abierto, hacer todo lo que se tiene que hacer realmente en cuanto al tema de la explotación, ¿no? Hay que dinamitar, hacer galerías, chimeneas, en fin, una serie de cosas como se acostumbra en el sector minero. Y eso hace pues de que se tenga que hacer una provisión por parte de la empresa, llevados al valor presente, todos los años para que cuando ya la mina se cierre, quizá 15 20 años, tengamos ya, digamos, guardado, llamemos la provisión, para poder hacer la rehabilitación y dejarlo igualito como nos entregó el Estado, ¿no? Porque el Estado es dueño de todos los terrenos, solamente el que nos entrega una concesión a manera de alquiler. Entonces, por ejemplo, en la minera es un ejemplo de cuestión clave de auditoría, ¿no? Entonces, mencionar, ahí indicar que la empresa sí está haciendo sus provisiones, que ha estimado un monto X para poder rehabilitar, digamos, la zona minera, ¿no? Ese ejemplo. Otro ejemplo que podemos tener en las cuestiones clave de auditoría es si en una empresa podría tener, por ejemplo, juicios, litigios importantes en los cuales están en ese momento, están, digamos, en tránsito, están, digamos, manejándose de alguna forma y podría generar ya son definitivamente contingencias, pero podría generar pasivos para la empresa. Entonces, eso es lo que tiene que hacer destacar en las cuestiones clave de auditoría. No es que se califique, si no se menciona y se dice, mira, la empresa está afrontando estos juicios que si bien es cierto están provisionados, podrían eventualmente generar en pagos que tiene que hacer la empresa. Ahora, puede haber de que estos juicios no estén provisionados porque el abogado, el asesor legal nos ha dicho, no, vamos a ganar. Pero sí se menciona en nota los estados financieros y también el auditor lo menciona en las cuestiones clave de auditoría, justamente diciendo que hay esos juicios, pero que en opinión del abogado no va a haber un resultado negativo. Pero es para que los accionistas, los usuarios sepan en qué está directamente la empresa. Otra cuestión es clave de auditoría y así hay varias que podemos ver en cada cuenta de los estados financieros. Por ejemplo, si hacemos una revisión desde el activo, vamos a ver lo más importante. Si, por ejemplo, vamos a ver en la cuenta 10 todo lo que es caja banco, disponibilidad, puede hacer que la empresa tenga, digamos, fondos grandes en restricción, tenga fondos comprometidos, los cuales también tiene que mencionarse las cuestiones clave de autoridad para hacer notar. O sea, las cuestiones clave de autoridad hacen notar. O sea, es como decía, mira, te informo esto, subrayado, entre comillas, en letras negritas, ¿ah? Para que sepan. O sea, no es que esté mal, sino para saber cómo está la situación de la empresa en cuanto a ciertos acontecimientos. En cuenta por cobrar igual.
puede hacer que en cuentas por cobrar ya hayamos hecho una provisión para el estimado de malas deudas o pérdidas crediticias, como es la NIS 9 hoy en día. Lo hayamos hecho y muy bien, perfecto, muy bien, para hacer notar que de repente de la cartera de cuentas por cobrar tenemos malas deudas pues por 20%, ¿no? Del total de las cuentas por cobrar, cuando normalmente el promedio no debe alcanzar más del 5%, pero la empresa lo ha provisionado. Pero entonces son temas que hay que hacer notar. Siguiendo en el estado de situación financiera, los inventarios, por ejemplo, podemos tener bienes obsoletos, de mal movimiento, bienes en remate, en fin, o asuntos relacionados con el valor neto de realización de los inventarios o resultados de inventario físico que se hacen notar. Entonces, eso es, nuevamente, como les digo, es un tema especial que debe mencionarse en este acápite del dictamen, que es cuestiones claves de auditoría. ¿Qué más podemos tener? Si hablamos en cuenta activos fijos. Puede ser que haya activos fijos que estén prendados en garantía, activos fijos comprados en leasing. No es nada malo, todo está bien, solo que se menciona como algo que los usuarios deben saber, ponerse al tanto de que la empresa ha prendado bienes, está en garantía. Ahora, todas estas cuestiones claves de auditoría, el auditor las detecta, pero el auditor hace un trabajo especial sobre ellas para saber que están cubiertas, que son consistentes. Entonces, en el acápite de cuestiones clave de auditoría, el auditor también tiene los procedimientos que ha realizado para determinar estas cuestiones claves de auditoría e identificar. Si hablamos de pasivo, como digo, las provisiones, si hubiera obligaciones bancarias fuertes con los bancos, con garantía, con tasas de interés altas o bajas, por ejemplo, cuando hubo la época del reactiva, se mencionaba con una cuestión clave de auditoría, ¿no? Diciendo la empresa ha adquirido un préstamo de reactiva, estamos hablando de la época del COVID, ¿no? Entonces son ejemplos que le estoy mencionando que efectivamente existen y es donde el auditor tiene que estar atento, igual la empresa también, ambos que están interesados en ese tema. Entonces acá, en la primera diapositiva, vamos a hacer un poco de recuento cuando hubo ese cambio en la NIA 701 en el año 2021. De lo que estábamos acostumbrados años atrás, 20, 25, 30 años, a hacer un dictamen estándar que no tenía estas cuestiones claves de auditoría, el cambio fue un desafío, un reto para todos los auditores. Estoy haciendo un poco historia de aquel año en que se implementó la NIA 701. Era un desafío, un reto, porque había que cambiar la forma de hacer los dictámenes. Ahí ya nos olvidamos un poco del dictamen estándar, porque la verdad es que los dictámenes, tomamos el dictamen del mismo año anterior y lo actualizamos con el año, pero acá no. Acá hay que redactar las nuevas citaciones que puedan presentarse, de tal suerte que no es tomar el dictamen del año anterior y reformularlo, actualizar las cifras, no, es redactar. Entonces, ahí viene un desafío y reto de cómo hacer de que el usuario pueda interpretar y entender con palabras sencillas, claves, lo que nosotros estamos diciendo. O sea, no usando un lenguaje técnico, sino un lenguaje sencillo que los usuarios, que no todos son contadores o de las ciencias empresariales, pueden entender. Nos podemos encontrar en un directorio, en un gobierno corporativo donde los accionistas, por ejemplo, como por ejemplo, ayer yo estaba en una clínica, los accionistas directores, estaba exponiendo un informe cortado, todos son médicos. ¿Qué saben pues los médicos de contabilidad, de auditoría? Entonces, explicarles en un dictamen especial. Otra vez se me ha tocado hacer auditoría, por ejemplo, acá en el convento de San Francisco. ¿Qué saben los curas? Ellos tienen su director, que es el representante, digamos como le llaman, el principal de la orden franciscana en este caso. Pero, y se reúnen en el directorio porque son los responsables. Pero ¿qué saben pues de un informe? ¿Qué saben pues de cifras? Entonces ahí hay que explicarles directamente en un lenguaje sencillo, tanto en las notas de estado financiero como en estas cuestiones claves de auditoría. Por lo que representa lo que es una innovación en la forma de hacer los dictámenes de auditoría y una transformación en relación de lo que había antes. Entonces me estoy refiriendo a una historia, no estoy empezando desde antes hasta el día de hoy. Entonces, eso fue en el año 2021 cuando hubo el cambio. Yo he tomado en mis presentaciones siempre cuando hablo de la NIA 701,
hago lo que es una correlación con el marco conceptual. ¿Qué significa la correlación con el marco conceptual? La correlación con el marco conceptual de las NIF. ¿Por qué lo correlaciono? Porque en las NIF se refiere a justamente una parte de los informes y dictámenes de auditoría. Y dice así, los informes financieros con propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesitan los inversores prestamistas. O sea, así como está, los estados financieros, los cuatro, ¿no? O los cinco con las notas de los estados financieros, no necesariamente proporcionan lo que debe de existir. Por eso es el tema que se está propugnando lo que es las cuestiones claves de auditoría. El otro dice, los usuarios necesitan considerar la información pertinente de otras fuentes. Por ejemplo, las condiciones económicas generales, las expectativas, sucesos, situación política y las perspectivas del sector en que se desenvuelve directamente la empresa. Entonces, es importante tener en cuenta que lo que dice ahí, ¿no? Marco conceptual, necesitan considerar información pertinente de otras fuentes, condiciones económicas generales y expectativas. Entonces, acá nos estamos refiriendo a la situación económica directa de la empresa, en la cual mencionamos los puntos que les he dado como ejemplo que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? En la otra diapositiva estamos indicando nuevamente también las correlaciones con el marco conceptual. Y al final dice, los usuarios tienen necesidades de información diferente. O sea, para un usuario, una información estará relacionada de repente con el estado de situación financiera, para el otro con el estado de resultados integrales, para el otro dentro del estado de situación financiera, de repente le interesa pues qué ha pasado con el activo fijo, al otro le interesa las obligaciones. En fin, cada uno tiene intereses distintos de acuerdo a su perspectiva. Para lo cual, las cuestiones clave de auditoría le dan pues esa información cuando estamos detallando los puntos, aspectos importantes de la empresa. Por eso, dice la entidad, puede incluir información adicional que sea más útil a ciertos usuarios y la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Obvio, mientras más información tenemos, el usuario puede tomar decisiones de importancia mayores que no las tomara si es que no hubiera tenido esa información, porque está tomando conocimiento de lo que existe directamente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta directamente todos esos puntos que realmente son importantes que se tiene que tener en cuenta, ¿no? El otro aspecto es con relaciones con la ley SOC. Para informarles, para que tengan conocimiento, de repente no todos están informados del tema de lo que es la ley SOC. La ley SOC, Sarbanes-Oxley, fue una ley que salió hace mucho tiempo a raíz de todos los escándalos financieros que hubo en los Estados Unidos principalmente. El caso Farmalac, el caso de los hermanos, ¿cómo se llama? Fleisman, etcétera, etcétera. Hubo una serie de casos que fueron escándalos financieros como el que tuvimos ahora último con el tema de Odebrecht, ¿no? Acá en el Perú. A raíz de eso, en los Estados Unidos se estableció en el Congreso de los Estados Unidos por dos congresistas, digamos así, o dos, uno republicano y el otro demócrata, de acuerdo al régimen de los Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley. Uno se apellidaba Sarbanes y el otro Oxley. Entonces, ellos establecieron a raíz de esos escándalos un sistema de control interno para mejorar las operaciones de la empresa y mejorar la independencia con respecto a los auditores. Entonces, esta ley, como dice así, fue emitida por el Congreso de los Estados Unidos. Se dice la ley SOC establece un conjunto de normas sobre el trabajo de calidad del auditor y su permanente interrelación con el gobierno corporativo. Sabemos que el gobierno corporativo está formado por los accionistas, directores, la gerencia general, que son los que manejan directamente la empresa. Por un lado, los accionistas que descansan en el directorio. El directorio es el que dirige la empresa, por eso se llama directorio, DIR, dirige la empresa. Y delegan en el gerente general, quien es el que ejecuta las decisiones que toma el directorio. Dice esta ley, determina normas explícitas
se hace un mayor seguimiento y se penaliza su incumplimiento. Miren, se evalúa la calidad del trabajo del auditor. Bajo esta ley en los Estados Unidos, los auditores son evaluados por su calidad del trabajo. Temas como control interno, modificación de estados financieros son aspectos relevantes de información en la ley. O sea, le da preponderancia al tema de control interno, o si los estados financieros se modificaran, tenemos que ver por qué se están modificando los estados financieros, y qué es lo que puede haber pasado, y de eso hay que hacer informes sobre cambios que podrían haber con respecto a los estados financieros previamente emitidos. Algo similar acá, y eso sí hay que reconocer bastante, lo tenemos en la Contraloría General de la República con respecto a las SOAS. Como ustedes saben, las SOAS son las sociedades de auditoría que están inscritas en la Contraloría General de la República y hacen auditoría a entidades del Estado. Entonces, dentro de las entidades del Estado, que son las usuarias de las SOAS de las auditorías, de acuerdo a la ley, se establece un comité de control de los auditores. Entonces, ya no es que tanto, y esto es ahora, tanto en la empresa privada como en las empresas del Estado, y más en los Estados Unidos y en Europa, donde se estableció esta ley SOC. Si bien es cierto, es una ley de los Estados Unidos, pero sirvió como paralelo para para Europa, para Asia, para todas las empresas, en la cual estaban interesados en tener informes y auditorías de calidad. Entonces se estableció de que debía haber dentro de las empresas un comité de control de los auditores, sin que los auditores estén subordinados, pero era una cuestión de un tema de principio. Por ejemplo, los auditores hasta antes de esta ley podrían poner dentro de su cuerpo, de su equipo de auditores, por ejemplo, que no está mal, a practicantes de auditoría. Entonces había un extremo donde ciertas firmas de auditores, por bajar los costos, y de repente, si me están viendo mis colegas que son de firmas de auditores y de repente por ahí saltó una práctica o han ejecutado, de repente se van a molestar conmigo. Pero, ¿qué pasa? En ciertas firmas de auditores lo que hacían es mandar pues a estudiantes de contabilidad egresados, más no contadores públicos, ¿no? Entonces, el trabajo de calidad bajaba de la auditoría. Entonces, ahora con ese control que hay, estoy hablando de la Contraloría General de la República, exige que en el contrato de auditoría, las SOAS, las sociedades de auditoría, en su personal tengan contadores públicos colegiados. Y no solamente eso, sino expertos en auditoría, no solamente eso, inscritos en la Contraloría General de la República con experiencia en empresas del Estado. Entonces ya no es que cualquiera vaya a hacer auditoría o ponga, sino tiene que estar, un auditor tiene que estar adecuadamente preparado. Eso está muy bien. Por otro lado, también se estableció de que los auditores tienen que estar, tanto el socio de auditoría, o sea, el principal de la firma de auditores, como los supervisores de auditoría, como los auditores, tienen que estar un horario permanente, ciertas horas. Antes, el socio solamente monitoreaba desde su oficina. Iba con ajustes una sola vez a la empresa, también los supervisores y también algunas veces los auditores, ¿no? Esto que estoy hablando era lo menos, ¿no? Un 20-30%. Pero se estableció como principio general que tanto los supervisores como los socios tengan ciertas horas de permanencia en la oficina del cliente auditado, de la empresa auditada. O sea, ya no es de que yo hago lo que quiera, que voy cuando quiero, nunca voy, que hago mi dictamen bajo control remoto, piloto, no. Tiene que estar permanentemente, directamente en la empresa. Tanto el socio como el gerente de auditoría, los supervisores, los auditores tienen horas de permanencia entre la empresa y los controlan. Llega al extremo de que algunos hacen firmar a los auditores. Ahora, los auditores muchas veces no se han dejado y han dicho, a mí me van a controlar. Con que me veas está bien. Entonces, hay un tema en algunos casos de visualización a los auditores que ingresan o se reportan directamente al comité de control de auditoría para hacer, pues, sentar su permanencia dentro de la empresa. Entonces, estos son lo que estableció esta ley SOC en los Estados Unidos, porque los problemas que hubieron, los escándalos financieros, lamentablemente, era porque los auditores estaban de acuerdo con la empresa auditada. Lamentablemente es así. Entonces, todo esto cambió y ahora se está llevando de una forma
adecuada en los Estados Unidos y en muchos países de Europa y Estados Unidos. Y acá en nuestro medio, más el tema imperativo que hay es en la Contraloría General de la República con respecto a la SOA, donde todas las empresas tienen un comité de control de los auditores, ¿no? Entonces, eso es la explicación de la ley SOC, una ley que estableció en Estados Unidos y que sirvió como ejemplo, como paralelo a diferentes países del mundo. Acá, por ejemplo, en el Perú, nosotros decimos cuando vamos a una empresa, ya los clientes auditados, las empresas ya han superado bastante, ya están bien actualizados y saben lo que es la ley SOC y saben en algunos casos que tiene que haber un control interno instalado fuerte que tiene que tener la empresa y hacer todos los controles respectivos con respecto a los estados financieros. Para eso existen normas que se llaman del gobierno corporativo, que han sido publicadas por lo que antes era la CONACEF, ahora ASMB, en aquella época y sigue vigente hasta ahora lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Luego, este dictamen de auditoría, eh, la nueva NIA 701 fue emitida por el IAS. El IAS significa IASB, International Accounting Standard Board, ¿no? Que es una entidad en los Estados Unidos que emite todas las normas internacionales de auditoría. Estamos hablando de auditoría, porque en el caso de Nanin son emitidas por el IAS, International Accounting Standard Board, que tiene su sede pues en Londres, ¿no? Entonces tenemos aquel paralelo que en la parte contable, las NIF y las NIC son emitidas en Londres y las NIAs de auditoría en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, a raíz de la ley SOC, se estableció lo que es el PCAOB, lo que están viendo ahí, ¿no? El PCAOB es una entidad en la cual significa Public Company Accounting Oversight Board. Se estableció un directorio. Algo así como es la SMB acá, ¿ok? Ellos no tenían. Entonces, nosotros ahí sí estamos avanzados, porque hemos tenido CONACEP y CMB que controlan las empresas que están supervisadas en bolsa. Entonces, ellos establecieron en el año 2015 lo que es el PCAOB, o sea, la SMB, en los Estados Unidos, que controla las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Entonces, como dice ahí, desde hace años han estado trabajando en proyectos que incluyen cambios en el informe estándar del auditor interno. O sea, de años, el IACD, el Comité de Normas Internacionales de Auditoría, estaba estudiando una nueva forma de dictamen que sea más entendible y que los empresarios lo puedan y accionistas lo puedan digerir mejor, ¿no? Entonces, con fecha 15 de enero, miren, de 2015, estamos 2025, 2010, siendo que se emitió en 2015, acá en el Perú lo oficializamos en el año 2021. En otros países, en Europa, ya se oficializó inmediatamente, ¿no? ¿Por qué se demoró acá en el Perú? Por el tema de difusión. Había que difundir a los colegios departamentales, en las universidades, esta nueva forma de dictamen hasta que maduró y ya la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos en el Perú oficializó la NIA 701 para que fuera aplicada directamente, en este caso, en el Perú, ¿no? Entonces esta NIA 701 titulada Comunicación de cuestiones claves de la auditoría, en el informe emitido por el auditor independiente, ya en esta fecha se ha empezado a trabajar, ¿no? Y lo que establecían ellos y su opinión respecto a esta nueva NIA, esta nueva forma de comunicar, decía, cambia sustancialmente la forma de comunicar el trabajo del auditor. Antes, lo que entendía que era un trabajo muy frío. El trabajo era frío, digamos, no te daba más información, era un dictamen estándar frío, hasta que aparecieron las cuestiones claves de auditoría, que son pues las que te dan directamente ya un alcance en cuanto a lo que es directamente los asuntos que yo les he explicado ahora, las cuestiones claves de auditoría, que es muy importante, ¿no? Dice, será vigente para auditorías por el periodo terminado hasta el 31 de diciembre de 2016. Estoy hablando en Estados Unidos, en Europa, que se hizo común, pero acá unos años después
Nosotros acá en el Perú, completamente distinto, hemos tenido esa información muy prolija para poder hacerlo, de tal suerte que ahora estamos con todas las expectativas de hacer nuestro trabajo, ¿no? Con ese nuevo dictamen de auditoría. Luego tenemos acá los cambios y mejoras. Como efecto de la NIA 701, hubo un efecto de cascada en las otras NIAs. Por ejemplo, la NIA 260, comunicación con los responsables del gobierno corporativo. Entonces, estas NIAs, Norma Internacional de Auditoría, cambiaron. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, a través de las cuestiones claves de auditoría, estamos cambiando la forma de presentar. Entonces, el auditor tiene que comunicarse permanentemente con el gobierno corporativo. O sea, un auditor que haga la auditoría fría en la empresa, donde no se comunica ni con el gerente, ni con los directores, realmente no estaría haciendo una auditoría, porque continuamente tiene que estar comunicándose con los directores sobre el avance de su trabajo, justamente por ese SANIA 260, comunicación. La NIA 750 también, esa NIA 570 sobre empresa en marcha en funcionamiento es muy importante porque establece que el auditor en su dictamen también tiene que indicar que ha verificado que la empresa está en marcha. Significa que es una empresa que está operativa, compra, vende, paga a sus trabajadores, paga sus impuestos, tiene una actividad permanente. Entonces eso se llama empresa en marcha. Lo contrario de empresa en marcha es una empresa en situación irregular. ¿Ok? Entonces, si fuera ese caso, habría que informar y estaríamos ya pues ante un declive de la empresa, ¿no? Pero por otro lado, tiene que, cuando está en funcionamiento, indicar qué procedimientos ha hecho para asegurarse que la empresa sí está muy bien, que está bien operativa, que paga sus impuestos, lo cual definitivamente se aprecia en los registros contables, ¿no? En las operaciones, en las ventas, los estados financieros mensuales, se ve que la empresa sigue en funcionamiento y está operativa, ¿no? Entonces, eso es la NIA 570 sobre empresa en funcionamiento. Después tenemos la NIA 700 que está relacionada a formación de opinión. Acá estamos hablando del dictamen limpio de la auditoría, porque la NIA 705 que sigue se refiere a lo que se llama opinión modificada en el informe emitido por el auditor, donde cambia la opinión por lo que le dije los tres, ¿no? Salvedad, negación de opinión y abstención de opinión. Cambiaría en esa parte. Entonces, esta NIA 605 está en eso, pero como les dije, lo dijo, el hecho de que tenga otro tipo de dictamen de auditoría no cambia de que yo tenga que tener mis cuestiones claves de auditoría. Entonces, cambia en ese sentido de indicar las cuestiones claves de auditoría. Después, la NIA 706 se refiere a párrafo de énfasis, cuando también hay que subrayar operaciones muy importantes. Cuando hemos hecho los estudios aquí en Lima, en el Colegio de Contadores, eh, hubo diferentes opiniones, porque se entendía que el párrafo de énfasis y el párrafo de otras cuestiones clave de auditoría podía ser el mismo de cuestiones clave de auditoría, ¿no? A pesar de que han habido fundamentos, ejemplos para decir de que es completamente distinto a lo otro, el párrafo de énfasis y sobre otras cuestiones de auditoría realmente no cambia mucho directamente las cuestiones claves. Esa sí es una opinión personal, ¿no? Pero acá sí se menciona, tan es así que hay una NIA, ¿no? Pero un poco que me da la sensación de que prácticamente estaríamos incluyendo lo mismo, ¿no? Porque cuando se habla de cuestiones claves de auditoría, hay que revisar en la empresa esas cuestiones claves. Y ustedes ya han visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los principios contables, en la empresa en marcha, en fin, hemos estado de acuerdo con las normas y si hubiera un tema importante, lo estamos mencionando en cuestiones claves, a la vez también como párrafo de énfasis y también otras cuestiones de auditoría, porque también se menciona directamente. Entonces, ahí yo personalmente, mi opinión es que podría haber un conflicto entre uno y otro. Esa es mi opinión, ¿no?
que estoy poniendo las cuestiones clave de autoría, pero abajo existen esas NIF que hablan sobre opinión modificada y párrafo de énfasis, donde de alguna forma tendríamos que destacar también los asuntos que son importantes, porque el énfasis es eso, asuntos importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que acostumbramos en párrafo de énfasis, ¿no? La empresa, por ejemplo, adquiere subsidiarias. Entonces, en párrafo de énfasis se pone la empresa adquirido, empresas subsidiarias en otro país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese es un hecho económico de la empresa. Ahí está muy bien. Que no sería cuestión clave de auditoría. Cuestión clave de auditoría es el examen, la auditoría, lo que yo estoy verificando, que podía afectar la opinión. Acá no afecta nada. La empresa compró otras subsidiarias y no afecta nada. Simplemente es un acto de compra que tiene relevancia, ¿no? Entonces, así de esa forma sí podemos ver la diferencia que hay entre uno y otro. Y el otro que es otra cuestión es de auditoría, está referido a temas, por un lado, que pueden no estar directamente en el dictamen, sino, por ejemplo, ha subido por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estoy en una entidad donde tiene precios, tiene los commodities, por ejemplo, y han subido grandemente el precio de los minerales, por ejemplo. Entonces, como cuestiones de auditoría, cuestiones en el informe, para que todo el mundo sepa, bueno, han subido los precios, ¿no? Es un tema aleatorio, externo, que no tiene que ver nada con la auditoría, simplemente es vox populi, pero sí tiene efecto y va a tener un efecto futuro en esta empresa minera. Pero no como cuestión clave de auditoría. Cuestión clave es la misma auditoría en sí, el trabajo que llevo de auditoría, de revisión y puede llevar a estos conceptos, ¿no? Acá tengo acá, por ejemplo, ejemplos de los asuntos o cuestiones claves de auditoría. En inglés se llaman CAM, es el nombre que le llaman, Key Audit Matters. De todas maneras hay que referencia porque en algunos libros, si bien es cierto, están en español, pero por ahí le mandan su chiquita con el término en inglés, ¿no? Otro que a la vez lo traducen está muy bien, pero en inglés es eso, solamente como referencia, pero son asuntos claves de auditoría o cuestiones claves de auditoría a lo que nos estamos recibiendo, ¿no? Refiriendo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, reconocimiento de ingresos. Esas son las cuestiones que irían en ese cuerpo de dictamen. Compras y retiros significativos, inversiones efectuadas, impuestos diferidos, ¿no? Para hacer notar, ¿no? Que tiene una gran cuenta en impuestos diferidos, por ejemplo, aplicando la NIC 12, método de evaluación de activos y pasivos, deterioros de activos, ambiente IT, la tecnología que ahora pone, primero era el tema de la robótica y ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si hay ese ambiente, hay que mencionarlo, una cuestión clave de auditoría, porque definitivamente está ayudando a la empresa para el desarrollo de sus operaciones, ¿no? Juicios y litigios que vienen, riesgos en la empresa, planes futuros, plusvalía y perspectivas e incumplimientos legales y tributarios que podría haber, que podría tener la empresa, que podría conllevar, por ejemplo, a pasivos que la empresa tendría que registrar en algún momento determinado, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que podía mencionarse como asuntos claves de auditoría. Luego tenemos que estos asuntos claves de auditoría, como le dije en la pregunta, dice, ¿cómo afrontó esta cuestión clave de auditoría, este riesgo que usted ha determinado, ¿no? ¿Cómo la afrontó? ¿Qué procedimientos de auditoría efectuó para su desarrollo, ¿no? Y vienen las observaciones detectadas en estas cuestiones clave de auditoría, ¿no? Como uno ha revisado, como les digo, el ejemplo, el primer ejemplo que les di, por ejemplo, provisión para cierre de minas. En la auditoría tiene que hacer, tenemos que revisar la provisión de cierre de minas, pero como es tan importante, dice cómo afrontó este riesgo. Hemos revisado el cálculo de la provisión para cierre de minas, que se ha determinado, que se ha actualizado, que se ha llevado a valor presente, etcétera, etcétera. Eso es la respuesta a cómo afronté. He establecido, he hecho los procedimientos de auditoría y observaciones detectadas si es que hubiera observación. De repente alguna mejora, algo que puede recomendar el auditor según su experiencia, ¿no? Después en el otro he puesto
el auditor, yo como auditor, porque he puesto dos. Uno, ¿qué beneficios, de qué consideraciones trae el auditor este nuevo informe de auditoría? Y el otro, a los accionistas. Primero vamos a ver para el auditor. Dice el auditor, con estas cuestiones clave de auditoría, con una profundización, porque tiene que recolectar para esa parte, tiene que tener sí o sí las cuestiones clave de auditoría. Dice, conoce en detalle las operaciones de la empresa auditada y muchas de estas no son reveladas por su materialidad. Entonces, ya ha tenido que ver el tema material, o sea, la importancia relativa de la mayor parte de operaciones que pueda haber para poder trabajarlas y estudiarlas directamente. Mayor transparencia en la información, porque van en el cuerpo de dictamen, informa. Dar a conocer su percepción sobre los estados financieros, o sea, es una mejor forma de ver, de ocultar, de investigar a la empresa, porque se va a preocupar de esa parte de cuestiones claves de auditoría que antes no había. Antes era el trabajo general, ¿no? Transmitir en forma adecuada los CAM o estas cuestiones claves de auditoría. Énfasis en la descripción de responsabilidades, ¿no? Entonces ya el auditor de por sí adquiere ya una mayor responsabilidad en la empresa, está atento a las operaciones que puede tener la empresa para poder revelarla como CAM. Información explícita sobre el alcance de auditoría en grupos económicos, hacer empatía con los accionistas, declaración de no haber presentado servicios distintos a la empresa, también es un tema muy importante. Acá yo quisiera subrayar esto porque los auditores hasta antes estaban acostumbrados, la misma firma de auditores, a hacer, por ejemplo, trabajo de consultoría en impuestos, en sistemas y en otras áreas. Entonces, ahora lo que se pide es que el auditor solamente, la firma de auditores se dedica a su auditoría. ¿Por qué? Porque si hace un trabajo de asesoría en impuestos, un trabajo de asesoría en sistemas, él mismo hace auditoría, porque él mismo ha hecho ese trabajo de consultoría. Entonces, lo que se requiere que sea por parte de otro grupo que haga directamente ese trabajo, otra empresa, mejor dicho, ¿no? Y no que lo haga a través de subsidiarias mismas de la firma de auditores donde como que estaría sacando la vuelta, ¿no? Entonces, la firma de auditores solamente se dedica al trabajo de auditoría, más no paralelamente a prestar servicios de consultoría en impuestos o en otra área, ¿no? Después viene el tema de utilización del trabajo del otro auditor. Sabemos de que, de acuerdo a las normas de auditoría, cuando se establece el trabajo de auditoría no puede hacer directamente, requerir el apoyo del auditor interno, donde se le pide al auditor interno que te dé los papeles de trabajo de auditoría y estos pueden ser utilizados por la firma de auditores y les ayuda en su trabajo de auditoría. Uso el trabajo de un especialista también igual. El auditor puede pedir el trabajo de especialista. Por ejemplo, voy a una minera y cómo hacer el inventario. Pues yo puedo ver la ruma de mineral, pero no sé si es cobre, no sé si es tungsteno, no sé si es plomo. Entonces se utiliza por parte del cuerpo de auditores el trabajo de especialista, ¿no? O sea, se contrata ingenieros, ya sea metalúrgicos o ingenieros químicos, ingenieros que tienen que ver directamente con el conocimiento del mineral para que hagan nuestro trabajo de inventario físico y todos los temas adicionales, más no que lo haga directamente porque no conozco. Entonces, eso se menciona como una cuestión clave, ¿no? Hemos revisado el inventario físico, fue realizado con ayuda de especialistas. Limitaciones y dificultades en su trabajo del auditor, si es que hubiera, tendría que mencionar, pero cómo lo sobrepasó, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una limitación ya habría un informe con abstención, pero acá es de buena leche, digamos, ¿no? He tenido esta limitación, hubo esto, pero lo superé de tal forma, esa es la explicación. Porque si no fuera superado, no iría acá en cuestiones clave, iría ya como una abstención de opinión. Y finalmente hice alcance determinado por auditores de otros países a la casa matriz. Cuando estamos hablando de empresas multinacionales que nos dan instrucciones cómo hacer la auditoría y qué parte darle más énfasis directamente en la auditoría. Por parte de los accionistas, ellos, a través del gobierno corporativo,
con nosotros que ponemos a consideración del gobierno corporativo las cuestiones claves, lo vemos directamente, conversamos, qué es lo que va a ir directamente. No es negociable, pero el tema es de que se pone en conocimiento, ¿no? Porque va a ir en un informe público de auditoría en el caso de la SMB que se emite públicamente. Y si son empresas privadas también igual, ¿no? Porque va a los accionistas, puede ir a los bancos, en fin, a una serie de entes que leen el informe de auditoría y el gobierno corporativo tiene que estar de acuerdo o ser informado, mejor dicho, de los puntos que estamos poniendo como cuestiones claves de auditoría. Después dice frecuencia de actualización de estas discusiones, acceso a información antes no disponible, porque como digo, el auditor tiene que estar atento a detalles que antes no los tenía, ¿no? Después tenemos dictamen de auditoría más informativo, efectivamente, el dictamen más informativo, entender mejor las políticas contables de la compañía, evaluar la calidad del trabajo del auditor y cómo la auditoría permite detectar, por ejemplo, irregularidades que hubieran, ¿no? Entonces son puntos importantes a tener en cuenta. Yo preparaba ese checklist que hay que tener en cuenta, pueden haber mucho más, pero son los mínimos que el auditor tiene que tener en cuenta. Los auditores establecemos este checklist luego de un largo estudio. Este checklist ha salido de un estudio que hemos hecho de la NIA 701 y hemos concluido ese tipo de requerimientos, ¿no? De los accionistas en la cual tenemos que estar atentos directamente a esos puntos, ¿no? Entonces, con respecto al dictamen de auditoría anterior, ustedes recuerdan que el dictamen iba al final. Acá no, acá el dictamen va al principio. El primer párrafo es el informe. Si los estados financieros presentan razonablemente o no la situación de la empresa. Y si no es así, irían, y si no es así, bueno, hay calificación, abstención, opinión, pero igual va en el primer párrafo, ¿no? Entonces cambia ya la forma directa de presentación, ¿no? Como dice, se describe aspectos relevantes de la auditoría, se identifican los riesgos de alcance, cómo el auditor explica el enfoque de auditoría y la importancia relativa y su monto, ¿no? Entonces, en el JAF a estos asuntos de auditoría clave críticos, importante es la revelación sobre empresa en marcha, de acuerdo a la NIA 570, lo que vimos en la primera parte, en la primera diapositiva sobre cambios en las NIAs, afirmación sobre independencia del auditor, tiene que poner un párrafo donde el auditor es independiente. Por eso dice dictamen de los auditores independientes. Es independiente de los directores, independiente de la gerencia, de tal suerte que su informe es un informe imparcial, ¿no? Nombre del socio de auditoría, siempre es bueno conocer quién es el responsable de la firma de auditor responsable en general, ¿no? El PSAB indica en qué año empezó a auditar la empresa, los informes adicionales, los hallazgos, que son las observaciones que se pueden encontrar. Después la declaración de no haber presentado servicio distinto a la empresa, lo que les dije. Yo soy auditor, no puedo hacer consultoría en impuestos, ni en sistemas, ni en otra área, porque yo soy el auditor y me estaría revisando a sí mismo. Entonces, el auditor declara en un documento especial de no haber presentado servicio, a pesar de que sabe, pero se declara, ¿no? Fecha de designación como auditor también, cuando fue designado, con respecto a la fecha que tenía directamente en forma anterior, ¿no? Entonces, esos son los puntos principales que tenemos y ahora voy a pasar a presentarles, antes de tema de las preguntas, por ejemplo, acá les presento una empresa del año Leche Gloria, Voz Populi conocido del año 2024, pues todavía 2025 no se ha emitido dictamen. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Leche Gloria con sus estados financieros, su dictamen de auditoría. Vamos a ver acá el ejemplo, esto lo he enviado a ustedes como material, en la cual vamos a ver el primer párrafo, vamos a correr. Acá dice informe de los auditores en pendientes a los señores accionistas directores de frente a la opinión. Antes, como vuelvo a repetir, la opinión está al final. Entonces dice, hemos auditado los estados financieros separados de Leche Gloria, el estado de resultados integrales, en fin, todos los estados financieros. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos la situación financiera. Están opinando
en forma, digamos, positiva sobre la opinión, sobre la empresa, ¿no? Luego tenemos el fundamento para la opinión. ¿Por qué opinas limpio? Eso ya es un tema estándar que está en la NIA 700, donde dice, efectuamos nuestro día, o sea, ¿por qué es que está opinando en forma limpia? Que no es la cuestión de claves de auditoría. Esto va siempre. Y después tenemos un párrafo de énfasis, lo que les dije, que es la NIA 705, donde se informa sobre énfasis o cuestiones claves de auditoría, ¿no? Entonces se revela que los estados financieros siempre van en cumplimiento de los requerimientos y este es un estado financiero separado, no consolidado, a pesar que pertenece a un grupo, ¿no? Y ahí viene abajo los asuntos claves de auditoría. Noten que está en el cuerpo del dictamen, porque al final ya está la firma del auditor, en este caso el señor Daniel Oliva, de PricewaterhouseCoopers, que está emitiendo la opinión. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha puesto como cuestiones claves de auditoría en el caso de Leche Gloria. Dice reconocimiento de ingresos por venta de bienes. O sea, para ellos es algo muy importante cómo está contabilizando los ingresos por venta. Y cómo, vean que acá está, en la izquierda, la cuestión clave de auditoría, a la derecha, lo que vimos que está en la diapositiva, cómo el auditor afrontó el riesgo y qué trabajo hizo. Entonces, en la izquierda dice, en el 2024 los ingresos por venta de bienes y servicios ascienden a tal cantidad. Los ingresos provienen de la venta de productos lácteos y otros productos de consumo masivo. Se caracteriza por presentar un alto volumen de transacciones y clientes por orientarse a esa. Lo está viendo como importancia. Y después dice, como parte de esta dinámica de operación, los ingresos se reconocen al momento que se transfieren. Está preguntando, explicando los asuntos contables, cómo se registra el tema de los ingresos que son importantes en las operaciones de la empresa. Por eso le pone el importe de 4.252.767 que están viendo ahí. Pero a la derecha dice nuestro enfoque para abordar el asunto, cómo hemos afrontado esto, dado que son ventas importantes, son ingresos de la empresa, ¿qué hemos hecho? Entonces ahí dice, evaluamos los criterios y políticas contables aplicados por la compañía sobre el reconocimiento de ingresos. Después obtuvimos un entendimiento de los procesos establecidos en la gerencia de la compañía. Después efectuamos una revisión documentaria sobre una muestra seleccionada de tales documentos, ¿no? Este informe ustedes lo tienen en copia pasado directamente a la dirección del colegio. Dice, efectuamos una revisión documentaria de las operaciones de la empresa sobre el tema que nos estamos refiriendo, ¿no? Para lo mejor, dice así. Efectuamos una revisión documentaria sobre una muestra seleccionada de ventas con terceros y empresa a lo largo del año para verificar la ocurrencia. O sea, está explicando cómo ha afrontado esos 4 millones y cómo se ha asegurado que estén bien contabilizados y presentados por la empresa en el estado financiero, ¿no? Luego dice, efectuamos una revisión documentaria sobre una muestra seleccionada de ventas dentro del periodo de riesgo. Revisamos sobre una muestra las notas de crédito emitidas con posterioridad al 31 de diciembre. Eso es muy importante también que se tenga en cuenta. Es en el informe que tenemos acá de Gloria. Después les he juntado también otro informe que es el de Cerro Verde, Estado Financiero 2024. Vamos a ver qué es lo que tienen ellos. Esta es otra empresa, Cerro Verde, con respecto a sus asuntos claves de auditoría. Entonces, igual. El dictamen empieza con opinión, ya no al final, igual que el de Leche Gloria. Hemos auditado los estados financieros y al final, acá en este caso, está emitiendo pues una opinión positiva, ¿no? Y bases para la opinión, fundamento igual que el otro, dictamen y también tiene el párrafo dentro del dictamen, asuntos claves de auditoría. ¿Cuál es el asunto clave de auditoría? Dice, bueno, primero le da una definición sobre los asuntos claves, ¿no? De auditoría, si los ha cumplido, hemos hecho lo mismo y describen los asuntos. Por ejemplo, acá en el caso de Saunter, posiciones fiscales inciertas. Por ejemplo, dice, como se revela en la nota de los estados financieros, la compañía ha identificado contingencias relacionadas con el impuesto a las ganancias. Las autoridades han impugnado el tratamiento fiscal aplicado bajo el impuesto a las ganancias. O sea que tiene acotaciones, lo que se llama resoluciones de determinación, que la empresa está aplicando. Dice la incertidumbre puede existir sobre cuál sería el criterio que tendría pues la administración tributaria para entender bien cada uno de estos
asuntos que conllevan y podría tener la empresa. Es uno. Entonces dice, también, ¿qué han hecho nuestro procedimiento de auditoría? Incluyeron evaluar la contabilidad de la compañía para estas posiciones fiscales, utilizar nuestros controles. Entonces tú tienes que poner, como se explica en la diapositiva, qué trabajo has hecho para incluir. Entonces acá solamente hay una cuestión clave de auditoría, porque después viene lo que es los párrafos de dentro hacia cuestiones clave. Por eso dice, otra información incluida en la memoria anual. Ese ya es otro tema. No tiene que ver nada con las cuestiones claves de auditoría. Entonces, en conclusión, las cuestiones claves de auditoría van en el dictamen y se van a referir directamente a lo que son puntos importantes de la compañía, pero cuando yo los establezca, tengo que poner el trabajo que he realizado sobre estas cuestiones claves que llamarían la atención a un tercero o a los accionistas que tienen que tomar un conocimiento directo de esas operaciones. Entonces, voy a regresar a nuestra sala y estoy atento a las preguntas que puedan hacer nuestros colegas que están acá en esta aula con ocasión de este seminario, este taller que estamos haciendo, conferencia magistral, como se llama, respecto a las cuestiones claves de auditoría. Así que estoy atento, estimados colegas. Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, por parte de los que están conectados, en todo caso el público que está presente? ¿Alguna pregunta, estimados colegas? A ver, los que están en sala, conectados. Bien. Entonces, no habiendo más preguntas, no habiendo preguntas, entonces vamos por concluido la intervención del doctor, agradeciéndole al doctor CPC Cedric Fernández por su participación en este tema tan importante, NIA 701, dictamen de auditoría, asuntos claves de auditoría. En ese sentido, estimado doctor, le cerramos haciendo llegar su certificado, ¿no? Y de agradecimiento por su presión en en la Semana del Contador Público. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación y quiero saludar, hacer extensiva el saludo a todos los colegas el día de mañana, que es el día central de celebración del contador público por la creación de la ley. Felicitaciones a todos y éxitos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Al palma, por favor, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Agradecido. Gracias, gracias. Gracias, muy amable. Bien, estimados colegas, prosiguiendo con el mes del contador. Estamos de aniversario en el sentido del Consejo Directivo 2024-2025, a cargo del decano José Alberto Decano Figueroa, presente en esa oportunidad también un tema muy importante que va a ser disertado por el doctor Control Público Colegiado Rolando Carlos Canteño Gavín, cuyo tema es ciberseguridad contable, estrategias forenses para prevenir y detectar el fraude digital en la era de la transformación digital. El doctor Rolando Carlos tiene asientos de vida, doctorado en administración de empresas, control público colegiado certificado, maestría en docencia universitaria y gestión educativa, docente de Universidad Nacional de Ucayali, docente de Universidad Alas Peruanas, asesor de tesis universitarias. En ese sentido, dejo uso de la palabra para que el doctor nos ilustre, nos enriquezca con sus conocimientos en este aniversario de nuestro colegio. Doctor, bienvenido, muchas gracias, tiene usted la palabra. Palmas, doctor, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos los colegas quienes están presentes en la sala. También quiero agradecer la presencia de mis alumnos de la universidad. Esta noche no quería pasar desapercibido. También nosotros queremos participar en un tema sobre ciberseguridad contable. Un tema que sinceramente en estas épocas, en esta época, podría regresar un poquito, por favor.
Bien, todos los contadores se encuentran inmersos en esta labor de buscar estrategias para prevenir y a la vez detectar el fraude digital en la era de la transformación digital. La contabilidad ha pasado, pues, o ha tenido un rumbo a lo electrónico y por lo tanto, hoy en día no somos susceptibles ya de trabajar de manera física, sino de manera digital. Por lo tanto, hoy en día todos tenemos que estar inmersos en esta labor. Como dice aquí, ciberseguridad. Hay que realizar trabajos muy especiales hoy en día. En la universidad se viene dictando un curso que se llama Auditoría de Tecnología de la Información. Y hace muchos años, tenemos casi 6 años dictando, y ahí se ve justamente todo lo que concierne a la parte de este trabajo que viene a ser ciberseguridad. Se trabaja bastante porque ciberseguridad no es otra cosa que el trabajo diario, la práctica de cuidar los datos, de monitorear los sistemas, de monitorear redes que estén vinculados a todos nuestros dispositivos, sea el celular, sea el CPU, sea la laptop, entre otros. De ahí que nace justamente la ciberseguridad contable. Ciberseguridad, un trabajo que hay que realizar de manera muy cuidadosa. En ciberseguridad contable se ven dos cosas fundamentales. Sistemas como corre la información por medios electrónicos que uno puede tener dentro de una organización y las medidas y planes de gestión, cómo va a correr la información. Nosotros en contabilidad sabemos que están sectorizados recursos humanos, activos fijos, adquisiciones y compras, ventas, tenemos rubro de depreciaciones, entre otros temas vinculantes justamente para trabajar los estados financieros. Por lo tanto, de ahí nosotros podemos precisar lo siguiente. Si pasamos, por favor. Muchas gracias. Entonces nos encontramos con este tema muy importante que es la ciberseguridad contable. Habíamos precisado conjunto de acciones que hay que realizar y nos encontramos con estrategias forenses. El tema de forense hay otro campo muy especial que se trabaja en la parte de pregrado en la universidad que viene a ser la auditoría forense. Pero en el campo de lo que viene a ser la ciberseguridad y la parte de estrategias forenses se vincula directamente al fraude electrónico. Hace poco la Policía Nacional, a través de la Dirección de Inteligencia, ha sido víctima de ataques de ciberseguridad. Por lo tanto, la parte contable no es ajeno a esto. Entonces tenemos ahí justamente que trabajar de doble manera. Uno, a través de la inteligencia artificial que hoy en día apoya bastante a la contabilidad y otras áreas, y la autenticación multifactor, o sea, en 2 pasos. La administración tributaria ya practica esto de muchos años. Cuando uno quiere cambiar un correo electrónico, automáticamente te pide confirmar por otro medio, sea por celular o sea por un correo electrónico. Ese es el multifactor. Entonces, aquí tenemos 2 trabajos más que realizar. Como agenda para el día de hoy, en esta conferencia magistral, vamos a hablar un poco del nuevo escenario digital, por qué es un problema contable hoy en día, además los delitos digitales que todo contador debe conocer, el contador como auditor forense digital, hay un marco legal peruano que hay que conocer, tiene leyes propias en nuestro país, además las estrategias prácticas de ciberseguridad para el trabajo contable y qué nos espera más adelante para nosotros como contadores. Primero, hay un paradoja justamente establecido justamente por la Asociación de Certificadores de Fraudes, un ente que se encuentra justamente en los Estados Unidos, que trabaja día a día, precisa lo siguiente:
que la digitalización de los procesos financieros y contables no es hoy en día una opción, es una necesidad. Así que todos ya estamos viviendo. Hoy en día ya no guardamos los comprobantes de pago, no guardamos inclusive de las ventas que efectuamos día a día, ya no podemos inclusive guardar las declaraciones, la C21, ni las declaraciones de lo que viene a ser la planilla electrónica, entre otras cosas. Por lo tanto, todos estamos en teletrabajo, todos ya estamos hablando de la nube, es más, ya tenemos la banca digital, ya pocos o casi nadie se acerca al banco a hacer el pago de los impuestos y tenemos nuevos riesgos también. Ya está a punto de aprobarse justamente la billetera digital para remuneraciones. Ya no va a ser necesario que aperturemos una cuenta sueldo, sino que automáticamente, inclusive, está justamente vinculado también a lo que viene a ser el IAPE. También va a ser válido para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios laborales. La amenaza. Punto número 1. ¿Qué dice justamente esta Asociación de Examinadores Certificados de Fraude? En el año 2004 ya había precisado que nosotros tenemos justamente 4 argumentos claves a nivel mundial. Los contadores somos quienes guardamos los datos más importantes y más relevantes de las empresas en distintos campos, tanto financieros, tributarios, inclusive de los accionistas y personales también. El segundo escenario, realizamos transferencias de fondos, ya se realiza transferencia de fondos. Yo siempre pongo este ejemplo del BCP en las clases académicas, cuando sacó una publicidad del BCP que un señor se estaba tirando a la piscina y se recuerda justamente cuando está cayendo al agua que no había hecho la transferencia de remuneraciones y con un solo clic inmediatamente se transfiere a la cuenta de cada uno de los trabajadores. Una publicidad muy bonito y justamente nosotros los contadores hacemos ese tipo de actividad. En tercer argumento, somos el eslabón menos técnico justamente de la cadena de ciberseguridad. La gran mayoría de los contadores, yo también me incluyo, no muchos estamos justamente inmersos y preocupados en estudiar cómo trabaja justamente los cibernautas hoy en día. Muchas veces nos dejemos sorprender por ciertos correos maliciosos y malignos, inmediatamente aceptamos y automáticamente se pierde justamente las informaciones. Ellos precisan, Verizon, que el 43% de los ciberataques están dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Verizon es un sitio web muy especializado. Es una compañía que trabaja en comunicaciones, especialmente está situado en Estados Unidos y son grandes especialistas de ofrecer servicios en voz, a la vez en video y justamente también brinda servicios en redes en 5G y fibra óptica. Eso quiere decir que este es un ente creíble por el cual justamente nos entrega 3 escenarios para nosotros compartir el día de hoy. Segundo punto, tenemos los delitos digitales, el enemigo conocido. Ya sabemos quiénes son. Primerito nos encontramos acá. Nosotros siempre conocemos el phishing. No, ahí está. ¿Quién es eso? Es una suplantación de identidad de un alto ejecutivo que ordena a los empleados para que realicen transferencias de dinero. Entonces, muchas veces viene esa orden y nosotros no conocemos realmente que eso es una suplantación. Entonces, sobre eso hay que trabajar ahora. Hay un caso real para la cibercriminal, suplantó al Banco de la Nación y robó 1.2 millones de soles en la municipalidad de Sullana, justamente en el año 2025. Ya pasó eso. Hemos tenido casos también de Minsa, creo, aquí en Pucallpa hace poco, y hay tantas cosas más que vienen sucediendo justamente por esta suplantación denominado el phishing. Entonces, aquí tenemos al ransomware, que es otro, que es un software muy malicioso, que cifra justamente archivos. Ahí vienen los libros contables, declaraciones, y a la vez, luego de haber cifrado, pide rescate. Y cuando uno paga el rescate, en ningún momento asegura que la información va a venir al 100%,
Eso no es creíble. Entonces hay que hacer un paguito y justamente OCE trabaja justamente sobre eso, que es una organización del Estado. ¿Qué más tenemos aquí? Suplantación de identidad y fraude a la SUNAT. Muchas suplantaciones, inclusive justamente de la SUNAT aparecen. Son creaciones de portales que muchas veces son parecidas. El año pasado en Navidad me suplantaron el portal de LP Pasión por el Derecho. Estuve en la ciudad de Huánuco y aparentemente era una página oficial de LP y ofrecía un libro de la Constitución Política del Perú en tapa dura que costaba 360 soles, simplemente a 36 soles. Y caí, pagué los 36, a segundos me llega otro mensaje, me dice, doctor, ¿podemos adicionar nuevos libros? En la adición solamente le cuesta 12 soles cada uno y manda un listado. Y nuevamente vuelvo a adquirir y siguiente día preocupado cuando no llegaba el libro, reviso y aparece el número que era justamente, era un número de los cibernautas que habían utilizado para suplantar justamente la identidad. Entonces, hay que estar atento a todo esto. A todo esto hoy en día tenemos que estar atentos, inclusive de los bancos. Los bancos no se salvan, todos los bancos están inmersos en esto de la suplantación. Si a la SUNAT suplantan, las entidades bancarias son mucho más fáciles porque imagínense la administradora que es en materia tributaria de nuestro Estado, está bien cifrado los datos, pero sin embargo así logran pues violar esa seguridad que cuenta la administración tributaria. Manipulación de datos. Tenemos aquí justamente o violación de datos que viene a ser el robo, la adulteración silenciosa de información financiera. Muchas veces no nos damos cuenta. Tengo un colega que hace poco le da un infarto. De una entidad, de una cooperativa, no había movido su cuenta 6 años. Él ya es de avanzada edad, se acercó al banco a solicitar su saldo y le dijeron que hace 4 años había retirado 12,000 soles. Pero él dijo, pero yo en ningún momento, con su esposa, los dos son titulares de la cuenta, retiraron. Por haber pasado los 4 años que ya estaba establecido, no tiene derecho a reclamo. Imagínense eso. Entonces no hay que tener cuenta en bancos que superen los 4 años sin movimiento. Y uno no se da cuenta. Y los mismos bancos están mirando qué cuenta tiene movimiento y qué cuenta no tiene movimiento. Automáticamente de ahí sustraen justamente los fondos sin tu autorización. La defensa. ¿Qué tenemos que hacer? El rol del contador público, que antes cuidábamos los libritos bien jorraditos, bien escritos, con lapicero rojo, negro, con reglitas doble raya abajo, con rojito. Hoy en día hemos pasado a ser el guardián digital. En materia tributaria no hay problema, porque hoy en día la administración tributaria se encarga de cuidar todo eso. Todos los comprobantes de pago al 100% la administración tributaria tiene la responsabilidad de custodiar. Los libros contables de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que no va a custodiar la administración tributaria? Los reparos, las adiciones y deducciones. Eso no te va a custodiar porque eso es trabajo propio del contador. Ahí está el detalle. Los comprobantes de pagos no fidedignos. Aquellos comprobantes de pago nosotros conocemos como de a favor, operaciones no reales. Eso hemos trabajado a través de una tabla hasta el 31 de diciembre para determinar reparos. Y si perdemos la información, la SUNAT no lo tiene eso. Absolutamente no puedes conseguir por ningún medio. Puede conseguir por algún software, sí puede ser, pero eso cuesta. Muy bien. Entonces nuestra responsabilidad ética y profesional se extiende al mundo digital de los contadores. El contador público debe actuar con diligencia y utilizar los medios técnicos adecuados para el cumplimiento de su labor. Esto lo precisa justamente los principios fundamentales de ética que ya está establecido dentro del IFAC, ¿no? La Federación Internacional de Contadores. Seguimos. Introducción a la auditoría forense digital. Todos debemos estar dando una miradita a este campo muy hermoso. Acabamos de escuchar la primera ponencia sobre dictamen de auditoría y aquí hay otra auditoría forense digital. Ya les había comentado que la universidad también dicta
auditoría de tecnología de la información, que es muy bonito. Como un caso muy y de aplicación práctica y de vivencia propia, este año he auditado una entidad de Pucallpa que no me presentó ningún tipo de declaración de 3 ejercicios consecutivos, ni un solo comprobante, tanto de venta, de gasto, ningún tipo de activo, pero he cumplido con levantar información, gracias a la base de datos de la Administración Tributaria. Hoy en día es más fácil trabajar justamente en la auditoría forense digital. También las normas internacionales también regulan esto, no todos, pero una parte. Tenemos las NAGAS también, también la ley SOX que tiene Estados Unidos también sobre la calidad de información sobre el fraude financiero también. Entonces, la aplicación de técnicas de investigación para recolectar, analizar y presentar evidencia digital de manera que sea admisible en el proceso legal. Cuando hablamos de forense ya tiene vinculación legal. Muchos cuando se habla forense, hace 5 o 6 años con la universidad empezó a dictar esta auditoría, todos pensaban que era de muertos, porque forense va por ahí. Entonces, ¿cómo forense viene a la contabilidad? Justamente porque viene con el apego a un proceso legal. Y hoy en día, dentro del marco digital, ya todo está regulado. Todo está regulado y está enmarcado dentro de la ley. Entonces, de ahí podemos diferenciar 2 cosas. Una auditoría propiamente dicho, que no es otra cosa que mostrar razonablemente datos y la seguridad del mismo, mientras que forense en el campo digital investiga de manera profunda y tiene una evidencia concluyente en el marco legal. No hay medias tintas ahí, concluye en evidencia, pero con apego legal. Eso es la gran diferencia. Marco legal peruano. Tenemos la ley 30.096, ley de delitos informáticos, tipificado de delitos del hacking, fraudes electrónicos, daños a datos. Luego tenemos la ley 29.733, ley de protección de datos personales. Esta ley obliga a reportar brechas de seguridad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estos son los marcos normativos para este tipo de auditoría. Y hay una resolución, la 014-2020, de justicia, justamente a través de su reglamento. Aquí, con esto se protege datos personales. Entonces, tenemos los 3 marcos normativos para este tipo de auditoría, que en nuestro país ya se está trabajando bastante. Hay firmas auditoras en forense, una infinidad, y ahí está la plata. Ahí está la plata hoy en día. Herramientas básicas de un investigador forense. ¿Qué debo tener? Debo contar con un software de análisis de LAX. LAX es un archivo encriptado. Es un archivo justamente bien trabajado, como un archivo plano, pero de manera muy especial. Ya, entonces también hay que trabajar con herramientas de autenticidad de correos. Hay que saber tener el doble análisis. Muchas veces, ¿qué pasa en ustedes? Que cuando está abierto en su laptop, ustedes ingresan su correo y les pide nuevamente el clave, ¿no es así? Entonces ustedes ponen el clave, pero no les da acceso directo y les pide un correo donde le puede enviar un código para que usted pueda ingresar nuevamente. Entonces ahí justamente nos encontramos nosotros con patrones de seguridad que tiene justamente las claves. Google está ofreciendo un sistema de seguridad gratuito. Google tiene. Ahora en tu celular puedes ingresar justamente para activar justamente esos claves de seguridad en Google y lo puedes tener automáticamente como visible y no tengas ningún problema. Es más, puedes encriptar tu laptop, tu CPU, tu celular. Hay muchas cosas hoy en día para trabajar. Hay software para recuperación de datos también. Todo hay, pero cuesta. Eso sí cuesta. Plan de acción. ¿Qué hay que hacer? Hay que capacitarnos. No hay vuelta que dar. Hay que capacitarnos. El tema es grande, pero esto estoy presentando de manera puntual nada más. Es grande. Tenemos que tener una capacitación continua justamente sobre simulación justamente del phishing. Luego tenemos que ver protocolos de verificación, cómo confirmar. Ustedes ya conocen, casi todos manejan el campo tributario y ahí la SUNAT es el claro ejemplo. Te pide confirmar
tanto en correo y en móvil, en ambos te permite confirmar. Entonces ahí tenemos justamente un paso muy importante por el cual podemos nosotros seguir. Luego tenemos defensas técnicas mínimas y vitales, el doble factor. El doble factor, primerito ingresas el correo y nuevamente te pide un código, ahí viene el doble factor obligatorio para todo correo. SUNAT ya lo utiliza, la banca también lo utiliza. Luego tenemos copias de seguridad, hay que realizar backup constantemente, inclusive de los software contables que nosotros manejamos. Y luego el software antivirus tienen que ser originales, hay que trabajar sobre originales. Hoy en día en la web ofrecen, sí hay, es a costo no muy, como se llama, considerable, pero hay, funciona muy bien y son justamente software de antivirus que son originales a un precio muy cómodo. Y se ha probado, inclusive con la IA, yo varias veces he consultado y me dicen que justamente las contraseñas son sumamente confiables y son propios de su proveedor. Hay que analizar. Y la IA pues te permite eso, ¿no? Cualquier cosita. Yo hace poco publiqué un libro el año 2021 y puse justamente el número de la ISBN. Es un número internacional que se le pone a un libro y estaba preocupado. Dije, ¿dónde lo consulta? Voy a probar con la IA. Puse ahí, puse el título del libro, inmediatamente me dijo qué año, dónde se encuentra alojado, quiénes son los autores, cuántas páginas tiene. Una maravilla en segundos. Entonces la IA nos apoya por ahí. Estrategias políticas de seguridad claras. Las contraseñas no tienen que ser tan sencillas. Eso ya lo conocemos, ¿no? Política de uso aceptable que se puede y no hacer con equipos de la empresa. Esto yo lo he visto en el Poder Judicial. Yo tenía acceso solamente a materia laboral porque trabajé en modo corporativo laboral y solamente tenía acceso a materia laboral. No podía ingresar a materia penal ni en familia no podía ingresar. Entonces justamente esto debe estar limitado. ¿Qué es lo que se debe hacer justamente en ese equipo y dentro de tus funciones? Protocolo de respuesta a incidentes. ¿Qué hacer si se sufre un ataque? Inmediatamente, ¿qué se debe hacer? Hay que tener especialistas. Muchas veces por querer resolver uno mismo, lo pierde todo. Eso sí, eso me pasó a mí. Tuve un disco externo y el disco externo empezó a fallar. Yo quise repararle con otros, ¿cómo se llama? Software gratuitos. Lo borró todo y al final no seguía absolutamente nada. Cifrado de información. Esto de cifrado de información justamente es importante. Nosotros tenemos justamente del Windows, que es sumamente especial del Windows. Mira, ahí tenemos el BitLocker. ¿Cómo se ingresa a esto? Ingresas tú en inicio, le das BitLocker y automáticamente aparece en tu laptop, en cualquier sistema operativo que tú puedes ingresar, inclusive hay para Mac y también hay para software libre, y tú le pones activar. Le pones activar y te da los pasos ahí y te dice, ¿sabe qué? Ponga usted ahora su contraseña. Lo puedes imprimir en un papel y lo puedes guardar en algún lugar con algunas palabras más. Y en algún momento pierdes tu laptop o se lleva el CPU, queda encriptado tu información. Nadie puede justamente aperturar y va a quedar así, así como aparece ahí, todo borroso. La información va a querer recuperarlo y no lo va a poder. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a ingresar justamente en Windows, en el portal de Windows, y vas a poner justamente ahí el BitLocker y automáticamente te va a pedir la contraseña para recuperar la información. O sea que pierdes la laptop, pero la información lo puedes recuperar. Un paso muy importante como cifrado de información. Es sencillo, no es costoso. Entonces, por lo tanto, ahí tienen un paso más para poder ustedes cifrar información de tu laptop. Pierdes laptop, tu información lo vas a recuperar. Especialmente los estudiantes que están trabajando tesis. Ahí en Pograbo había una señorita el año pasado que me dijo, doctor, se me perdió toda la tesis, me robaron la laptop. ¿Estaba encriptado? No, adiós. Todo se fue. Si estaba encriptado por Windows, inmediatamente si tenía su clave y ingresaba justamente a esa funcionalidad, ponía la clave y todo lo que tenía la laptop automáticamente recuperaba la información. Muy bueno esto.
Auditorías periódicas de seguridad, sí, siempre hay que estar en constante revisión, una revisión simultánea sobre también simulación de ataques. Hay el pentesting básico, es una prueba de penetración para ver hasta qué punto ha afectado la información. Es gratuito, justamente en la web lo puedes conseguir. Es una prueba de penetración muy sencillo que tú lo puedes poner a tu máquina y automáticamente lo trabaja y se visualiza cuáles de tus archivos han querido ser afectados. Es muy bonito. También, si tuviera que manejar aquí con la universidad, se vería muy bonito. Y revisión del el acceso de sistemas críticos, también casi parecido, sistema de penetración. La IA contable. Hoy en día venden prompts al por mayor y menor en la web, las IAs contables, los asientos contables, los estados financieros automáticos y tanta cosa más. Hoy la IA está presente. Entonces, también las IAs tienen tendencias para detectar anomalías en tiempo real. Ahí tenemos justamente algo que muy especial que nosotros siempre hemos visto en materia de negocios, y esto es muy, muy interesante. Yo siempre dije esto que es justamente relevante en la universidad y en todos los negocios se ve esto, ¿no? Entonces, este famoso blockchain, ¿no? Blockchain, ¿no? Para registros contables inmutables. ¿Esto cómo realmente funciona? Esto más o menos, ustedes han escuchado las criptomonedas, ¿no es así? Por ahí camina esto. Y no solamente por criptomonedas, también trabaja por otros monedas digitales que están en el mundo. Y es muy importante. Entonces, esto es con datos cifrados, datos poco violables, poco dañables por cibernautas que cada día están trabajando de cómo justamente ingresar a esa información. El mensaje para todos es que la ciberseguridad debe ser considerado hoy en día presupuestalmente dentro del rubro de las entidades, porque nadie, absolutamente nadie, y yo en las empresas que asesoro hace años, nadie me dice hay que comprar un antivirus de calidad, nadie me dice, ¿sabe qué? Me tiene que dar una capacitación de cómo tengo que manejar justamente sobre estas, ¿cómo se llama? Vulnerabilidades, absolutamente nadie. Y cuando quieres invertir en algo, te dicen, no, no puede ser. Es un costo, es un gasto que ¿cómo lo recuperamos? Entonces nadie apuesta por seguridad. Y eso ya todos conocemos. Mensaje, la ciberseguridad es una responsabilidad contable y ética. Sé que todos debemos estar en constante trabajo. Debemos prevenir. Infinitamente más barata es justamente actuar antes que después. Porque si nosotros actuamos luego, caímos, imagínate, la laptop, supongamos de un alumno que haya trabajado en 2 ciclos con una tesis y que en un momento dado sale de la universidad, viene y alguien le arrebata y se va toda la información. Imagínense cuánto de sufrimiento está ahí. Entonces, si eso hubiera estado cifrado, que es totalmente gratis por Windows, tranquilo estaba, llegaba a su casa tranquilo, pues se compraba un nuevo equipo o un equipo de alguien, automáticamente recuperaba la información. Muy bien, además esto nos va a permitir posicionarnos mejor. Hoy en día no solamente pasa por ser contador, ahora pasa también por conocer un poco más de lo que es informática, de lo que es el campo digital, de lo que viene a ser monedas digitales y conocer de todos estos inconvenientes que uno puede tener dentro del mundo digital. Ya entonces, estimados colegas, esto ha sido una información a manera de darles a entender que este campo del mundo digital ya nos ha empujado a otro lado ya. Ya no hay que cuidar los registros contables. La 621 ya no hay por qué ya estar imprimiendo. Ya no hay por qué estar inclusive imprimiendo ¿cómo se llama? Las ventas, las compras. Todo lo tenemos hoy en día, SUNAT automáticamente nos pone como propuesta, pero ahí va nosotros el trabajo, ¿no? De analizar, el análisis, la contrastación. Yo trabajo con un software
que es ¿cómo se llama? El Conta Siscoro. Hace 2 años atrás sacó un robot, el primer robot. El robot cumplía una función de recopilar información al segundo. Me lo ponía como propuesta contable para ¿cómo se llama? La empresa, y permitía contrastar con la propuesta contable de la administración tributaria. Y siempre había variaciones. Lastimosamente hoy en día ese dueño o sea, esa compañía lo ha puesto en paga al robot. Yo tampoco lo tengo al robot porque más me cuesta tener al robot porque lo que me paga la empresa no alcanza para cubrir al robot. Entonces ahí está el detalle, ahí está el desventaja, ¿no? La desventaja está ahí, que las empresas hoy en día la labor de contabilidad no mucho ya ponen en primer plano porque dice todo es digital, el contador ya no hace absolutamente nada, simplemente da un clic para hacer la declaración y de eso no me vas a cobrar mucho, dicen, ¿no?, los empresarios. Entonces, por ahí también ya. Pero ustedes como profesionales, pues ya cambia la cosa, ¿no? Si yo estoy preparado en todo eso, pues los beneficios van a ser enormes y grandes. El llamado de atención, me preocupa la ausencia de mis colegas. Quiero agradecer también la presencia de mis alumnos de la universidad. Estamos ahorita como un receso, todavía no empieza la clase, no estuve sí un lleno. Lo poco que hemos podido invitar están aquí. Ya entonces, ya decir a las empresas para que ellos puedan trabajar sobre particular está de más. Y aquí voy a dejar el material para que ustedes puedan revisar. Aquí están las referencias por el cual ha sido trabajado, justamente todos los organismos con el cual tiene vinculación este tipo de trabajo del contador público en esta era digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haberme permitido ser parte de estas conferencias magistrales que está organizando nuestro Colegio Profesional de Ucayali. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias, doctor Rolando Carlos Centeno Danino, por su exposición. Por favor, si habría algunas preguntas por parte del público, los que están conectados al centro virtual. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien desea preguntar? ¿Nadie es? A ver, eh, a ver, mi querido colega Luego. Bueno, buenas noches con todos. En principio, felicitar al colega Canteño por muy buena exposición y creo que también nos hace, creo, para todos reflexionar. Hay colegas que sabemos que no manejan a veces ni siquiera la computadora y aquí estamos llegando a un problema de seguridad. Eh, yo creo que esto es importante, en cierto modo, volverlo a exponer para que todos nosotros veamos la importancia de esta parte, ¿no? Lo que me gustaría más bien, una próxima exposición, quizás ir a la parte práctica de todas las contraseñas y cosas como blockchain, las cosas que usted dijo, ¿no? Para poder mejorar un poco y también incentivar a la curiosidad de todos los colegas. Gracias. Muy bien. Sí, les indicaba lo siguiente. Cuando tomé la auditoría hace poco, el movimiento económico de 3 años y una entidad de Pucallpa era grande, grande. Entonces, cuando firmé el contrato, en el requerimiento estaba registro contables, pagos de impuestos, planilla, beneficios, todo, absolutamente todo. Y el siguiente día, el representante legal me dijo, señor, no hay absolutamente nada, nada. ¿Y qué ha pasado con el área contable? No, fue por asesoría externa. Los contratos, no hay contrato. Y me quedé sorprendido. ¿Y cómo ahora voy a trabajar? Porque en la firma de contrato era el 60% de los honorarios y ya habían depositado el 60%. Y dije, ¿devuelvo la plata o sigo para adelante? Y dije, pero si yo enseño auditoría de tecnología de información en la universidad, hay que seguir adelante. Equipo de trabajo, hoy es ventas, los 3 ejercicios, ventas y compras. Mañana es E21, declaraciones anuales. Hay que ver qué tipo de reparos ha considerado, qué no ha considerado. En 15 días terminamos los 3 ejercicios económicos, inclusive con los informes de control interno, todo muy bien, excelente y absolutamente fue muy provechoso ese tipo de auditoría. Hoy en día, justamente sobre forense, también igual, hay marcos normativos que cumplir, entonces
todo se encamina muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos. De palma, por Buenas favor, noches. doctor Carlos, sinceramente muchas gracias. Tu compromiso con el colegio. Esperamos tenerlo siempre acá con nosotros para que sigas ilustrando con tus conocimientos a todos los contadores, los estudiantes. Les agradecemos su presencia. Estimados futuros colegas, esta es su casa. Están invitados siempre. El colega va a estar siempre con nosotros. Esperemos que nos siga apoyando. Le vamos a invitar próximamente a que usted disierte sobre este tema tan importante que está de moda y hay que estar todos en la vanguardia del conocimiento. Quiero también decirles que el Consejo Directivo 2024-2025 os invita a todos ustedes a ir participando en los seminarios, porque todo el mes de septiembre se llevará a cabo. Estimados alumnos, estudiantes, están invitados ustedes a seguir participando. Mañana es el Día del Contador. Un aplauso para ustedes, felicitaciones, futuros contadores. Son parte de nosotros, son la nueva sangre que van a venir a engrandecer más la institución. Bueno, ¿qué más decirles? A nombre del señor doctor José Luis Chocano Figueroa, del Consejo Directivo vigente, doctor Carlos, muy agradecido realmente una vez más, en nombre de todos nosotros, del Consejo Directivo, de toda la comunidad contable. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Amado. Gracias. Okay.